del infierno es precisamente la vida entera, que te duela la conciencia toda la eternidad, de que la vida se te dio para hacer algo bonito. Como cristianos sin Cristo, pues no tiene sentido nuestra vida. Si somos cristianos, o está Cristo, y entonces, ¿cómo nos llamaríamos? Dios no te pide a ti que tú tengas mucho para dar. El que no da de lo poquito que tiene, menos dará de lo mucho. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Y entonces están hablando de un desorden cerebral y de que yo qué cosa y que esto y que el otro. Señores, que el que tiene a Dios lo tiene todo y no es un cuento. Hermanas y hermanos, saludos y bendiciones. Dios les bendiga. Comenzamos a esta hora el programa La Vida en Cristo, que hoy lo titulamos Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Nos acompaña hoy un amigo nuestro, Joan Nicaragüense. Joan. Muy alegre de estar de nuevo aquí en La Vida en Cristo. Es nuestra vida diaria. Como cristianos sin Cristo, pues no tiene sentido nuestra vida. Si somos cristianos, o está Cristo, y entonces, ¿cómo nos llamaríamos? Pero si es cristiano, es con Cristo. Pero el Cristo que murió en la cruz, ese, no, espérate, el que a mí me gusta es el de la medallita bonita o el del pelo lacio en el cuadro. Es decir, hay varios eso. No, la gente se inventa, ¿verdad? Sí. Se inventa. Vamos a comenzar implorando esa luz y la sabiduría del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu, todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el momento de que estamos grabando este programa, Torillo, el hermano Torillo, no está en República Dominicana, está allá en el centro de rehabilitación. Lo llamé. Allá tenemos más de 50 muchachos, esos son hijos de Toribio. Lo que dice la hermana Toribia, la tenista, esposa de Toribio, son hijos de él, pero mío no. Pero sí, Toribio vive para eso. Eso es una bendición, la pasión con lo que Toribio trabaja en el centro de rehabilitación. Cuando un muchacho sale sano, cuando llega un muchacho. Eso es, bueno, eso Toribio a sus 60 y tantos años, casi 70, pues encontró un motivo grande para mí. Padre, que cuando Dios le tiene una misión a uno, lo más bonito y lo más feliz es cumplirla. Eso nos da una vida tan plena en Cristo. Definitivamente. Que entonces hay gente que Dios le manda una misión, no la hacen por miedo y es como el que enterró el talento. Pero el que lo pone a producir, Dios le dice, ven siervo fiel, cuando al final le pide cuenta. Pues yo creo que Toribio descubrió su talento. Sí. Y no solamente descubrió su talento, sino dónde trabajar, ¿verdad? No, pero él cuida a uno. Él me dijo, ve al restaurante si tú quieres. Ese restaurante es tuyo. Es tuyo, sí. Tú sabes que uno debe pedirle a Dios como que uno encuentre y descubra su talento antes de morir. Ay, sí. Porque tú sabes que hay gente que se muere. Y bueno, yo bebí mucho ron. Yo jugué mucha quiniela. Yo anduve mucho en la calle. Yo hice mucha trampa. Yo cogí mucho prestado y no pagué. Yo engañé a mucha gente. Es decir, si nosotros llegamos al reino de los cielos sin hacer nada, eso será un día. Y incluso, no sé quién es que habla como del cargo de conciencia. Dice que parte del infierno es precisamente la vida entera, que te duela la conciencia toda la eternidad, de que la vida se te dio para hacer algo bonito y no lo hiciste, ¿verdad? Y la gente casi que lo tiene ahí tan claro, esa misión que Dios le manda. A veces hasta dice, mira, eso pudo haberlo dicho yo en la iglesia. Yo fui el que debía hacer esa misión, yo fui el que debía aportar, yo fui el que debí construir eso que lo sé hacer y no lo hice. Incluso puede ser que no tenga, porque tú sabes, los dones
los talentos, uno recibió 10, otro 5, otro 3, otro 1. Es decir, puede ser que tú no tengas los 10 talentos para hacer una cosa en grande, pero ¿qué pasa? Hay muchos proyectos en grande en los cuales tú puedes ser parte. Claro. Tú puedes ser parte en un proyecto, integrarte a algo que produzca frutos para Dios. ¿Usted sabe cuál es el problema, padre? Que el que recibe uno cree que tiene que hacer 5. Si a usted Dios le dio uno, que es barrer la iglesia, yo siempre lo digo, ponga esa iglesia limpiecita, Sí. porque Dios nada más le va a decir, mira, la iglesia está limpia, sí, pues tú cumpliste. Sí, Pero no quiere hacer lo de que estamos aquí, lo que cantamos, lo que hacemos esto, no, ese no, el suyo es 1. Ahora, si el suyo es 5, no haga 1. pero te voy a poner, tú no has oído gente que dice, yo quisiera tener mucho dinero para yo ayudar a los pobres, para ayudar a la iglesia. Yo quisiera sacarme la lotería. Ay, sí. ¿Tú sabes qué pasa? Que primeramente Dios no te pide a ti que tú tengas mucho para dar. Imagínate, de los más bellos elogios que hace Jesucristo en la Biblia, es a la viejita que dio los 2 centavitos. Es decir, Dios no me manda a mí a que yo salga a pedir y salga a jugar lotería para sacarme, ni a sacar una botija, ni tener grandes cosas para yo hacer el. Es decir, yo de lo poco que tengo doy. Tú sabes que el que no da de lo poquito que tiene, menos dará de lo mucho. Bueno, mucha gente no cree que la frase es mejor dar que recibir, es real. Y uno lo ve cuando hay personas que se desprenden de verdad. Y nosotros conocemos empresarios, personas sencillas que dan lo que tienen y se dan a sí mismos. Y luego la alegría con que lo cuentan. Sí. Que van a esas misiones, padre, que ustedes hacen. Empresarios que donan mucho de lo que tienen y le dicen a uno, bueno, yo tengo patrocinadores, padre, de estas misiones que yo hago de medios de comunicación, que me dicen, no me dé la publicidad. Que yo le quiero pagar con la publicidad. Dicen, no, porque entonces el Señor no me paga. Sí. Porque tú me pagas de que con un anuncito, y eso a mí no me va a servir de nada. Ahora, si el Señor me paga, ese sí paga bien. Mira, tú sabes que ese es un punto muy importante que tú acabas de tocar. Porque oye lo que se da en la iglesia. En la iglesia hay una actividad, ¿verdad? Y cuando termina la actividad, le damos gracias a fulano, que dio tal cosa. Ay, pero Giovanni peló 2 plátanos, ¿verdad? Y Juanita que atizó el fogón. Oye, desde que tú hiciste algo y lo mencionan en la iglesia y te dieron el aplauso, ya se dio allá arriba. No, ya él dice, ya te lo pagaron. Borró. No, él dice, ya te pagaron. Mira, eso es una cosa que debemos, y yo a veces como me da cosa, y no puedo decir nada en el momento, pero caramba, si hay un retiro de maús, o carismático, o cursillista, o yo no sé quién. La convivencia de los catecúmenos. Primera, yo me acuerdo de una señora, bueno, yo tenía 3 meses fajada y me levantaba y me acostaba a las 3 de la mañana y descuidé a mi esposo y yo llegaba y que yo qué cosa, para que esto saliera bien. ¿Qué pasó? Se lo borran de allá arriba, cristiano. Pero y la frase del evangelio, que ¿para qué fue que el Señor lo dijo? Lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa. Oiga, que esta tan al lado una de la otra. Pero si esta hace algo, que esta no se dé cuenta. Pero oye, hay sacerdotes que son espérese, porque dice, porque Dios ve en lo secreto y en lo escondido. Y ese que Dios que ve en lo secreto y en lo escondido. Pero yo he ido no dice, te recompensará él. Ajá. Pero óyeme, que yo he ido a parroquia y, ay, fulano movió ese vaso. Démosle un aplauso a fulano. Y tú he ido a parroquia que se va a la misa de aplauso en aplauso, de aplauso en aplauso, de aplauso en aplauso. Señores, no seamos tontos. Dejemos que Dios pague. Dejemos que Dios pague.
porque, que me mencionen, ¿verdad? Porque a la gente, Claro. porque lo menciona muchas veces. No me mencionaron, no me mencionaron. El que atizó el fuego, si no lo menciona, no vuelve. No, padre, lo que yo suelo decir en mi programa siempre, sí, lo que usted echó en la colecta del momento de la misa sonó. Trate de que no suene, porque es que ya los otros se enteraron que era menos de $1. Entonces, pero eso, oye, eso tenemos que trabajarlo en la iglesia. Y la gracia. Bueno, espérese, si alguien tiene $1 y echó ese solo $1, es el sentido de la viuda. Dios dice de todo lo que tenía. Ahora, si usted tiene más y lo que dio fue lo que menos tenía, quien lo está mirando realmente no es la gente que está ahí. Poco importa. El problema es el que lo está mirando, el que ve en lo escondido. Mira, yo tuve una experiencia. Un día yo hice un bautizo en la parroquia San Rafael de Villatapia, y el padrino de la niña era un gran político militar, ¿verdad? Pero una gente de renombre y muy famoso. Y cuando pasó el bautizo, esa persona padrino sacó 2,000 pesos, ¿verdad? ¡Padre! Alante de todo el mundo, alante, ya tú sabes. Y yo con la cara que se... Yo ese día descubrí que eso es mentira, que la gente se le cae la cara. Dije, ay, se me quedó yo la cara y la vergüenza. Yo dije, ay, Señor, trágame tierra. La vergüenza que yo tenía. Yo soy un hombre muy dadivoso. Y yo soy un hombre muy generoso. Y yo siempre colaboro con los sacerdotes. Tenga esos 2,000 pesos. Alante de todo el mundo. Y yo con una vergüenza que yo no encontraba que hacer. No podía decirle, no, que desee. Tú sabes, porque hasta por sentido común. Y en la tarde, a las 4 de la tarde, yo tenía una amiga llamada Lazaroma. Y cuando termina la misa, me dice un señor, el más pobre de la comunidad, padre, venga acá. Un señor descalzo, remangado, se le veía la pobreza por encima de la ropa. Y dice, venga que le quiero decir algo a escondida. Y me llevó detrás de la iglesia. Y me dice, mire, yo le quiero dar esto para que usted haga una obra de 2,000 pesos. Oiga eso. Quizá lo que él tenía. Eso era más de lo que ese hombre tenía. Cuando ese hombre me dice eso, recuerdo yo la escena de ese mismo día en la mañana. Y Dios sabe que no estoy hablando. El rico saca 2,000 pesos. Padre, él quería que el mundo entero supiera. El más pobre de la comunidad de Lazaroma. Y Clara sabe de qué estoy hablando. Y voy yo donde Clara, la ministra, y digo, Clara, ¿qué hago? Dime qué hago. Porque este hombre tan pobre y tan necesitado me está dando 2,000 pesos. Y yo no lo necesito. Quien lo necesita es él, el pobre es él. Y me dice Clara, padre, cójalo. Que la alegría de él es que usted lo coja. Espérese. Y la promesa que está también en boca de Jesús. Porque nadie que dé, aunque sea un vaso de agua. Quedarás. No, pero ¿cuánto? La fórmula, si nos vamos a la 100 economía, 100 por 1. Usted da un peso, Dios le devuelve 100. Mira. En dinero, espérese, porque dice con persecuciones. Ajá. Él devuelve, pero con persecuciones. Ahora, Dios no se queda. Mire, padre, yo le cuento que un día me voy a... Déjame si termina esa idea. Porque oye lo que pasó con ese señor. Ese señor vivía solo. Y a los pocos días cayó enfermo. Ay, mi madre. Y esos 2,000 pesos, Dios lo... Mírelo ahí, ve. Porque yo me eché ese viejito al hombro porque en su necesidad, ya antes, ¿verdad? Ya estaba viejo, ¿verdad? No ese gesto, ese hombre hizo, nunca se me acabó. Y yo fui quien lo apadriné en su agonía. No le faltó nada, no le faltó, hicimos que no le faltó nada. Porque ese gesto de ese día a mí me conmovió tanto. Bueno, el reino de los cielos. Ok, ahora va.
le iba a decir que realmente ahí se manifiesta eso que se llama la providencia de Dios. ¿Quiénes lo vemos eso? Los que nos acogemos a la confianza del Señor. Yo le iba a decir que en una cobertura de esa de prensa, yo siempre le presento al Señor, bueno, Señor, yo tengo que anunciar esto, para ¿dónde están los 2,000 euros que se necesitan? Y de repente le toqué la puerta a una empresaria católica que tiene un negocio próspero, ayuda a la iglesia, y le dije, necesito para este viaje, entonces ando buscando patrocinadores para ponerlo en el bumper, que salga gracias a fulano de tal. Me pasó un sobre con 500 euros. De un golpe y porrazo, pues yo lo que estaba pidiéndole era 200 para dividirlo en 10. Y cuando yo vi que ya estaba dividido en 4, era muy fácil, le dije, bueno, pues entonces deme el logo de su empresa para ponerlo. No me mencione, dijo. Ni diga que yo te lo di a nadie. Esa es sabia. Adivine qué, usted sabe la rodilla que yo di por esa persona. Cuando yo fui a Fátima, que fue a la JMJ, yo le traje una virgen de Fátima para dársela a esa empresaria. Pasaron meses y no se la entregué, padre. Me vuelvo a ir de viaje y antes de irme le digo, ay, tengo que entregarle esta medalla porque si no, mire. Y cuando voy se lo llevo, me dice, estoy entrando a sala de operaciones, a una operación del corazón. Esa virgen me llega en el mejor momento de mi vida. Tú no te imaginas. Y ahí ella vio eso más que los trapos $500 y el Señor le ha seguido bendiciendo su negocio. Primera cosa que le cuento. Segundo, la familia numerosa como nosotros, padre. Yo con 9 muchachos, con Laura. Y trabajando para la iglesia. Que ahí no es que se gana como una empresa. Yo soy ingeniero de sistemas y yo pudiera estar en un banco, en lo que sea. Pero el Señor nunca nos ha faltado nada, padre. Nunca. Y 9 muchachos es mucho. Y mantener 9 muchachos. Porque yo oigo gente que tienen todo y andan gritando. No. Y aparecí en los cuartos de las 9 cesáreas de mi mujer. 7 fueron sin seguro médico, pagado en efectivo y el Señor hizo milagro. Pero no hemos entrado en el tema del día de hoy. Vamos a entrar en el tema del día de hoy, que se titula Necesitamos a Dios. Y voy a comenzar este texto bíblico de Marcos en el capítulo 3, versículo 7, que dice, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago. Cuando habla del lago, tú sabes el lago de Genesaret, el lago de Galilea, ¿verdad? Entonces, el de los gentiles. Gran muchedumbre de Galilea lo siguió. Oye, primeramente, una muchedumbre inmensa, ¿de dónde? De Galilea lo siguió. Pero también otro grupo grande de Judea, otro grupo grande de Jerusalén, otro grupo grande de Idumea. También habían gente del otro lado del Jordán. Habían gente de Tiro y Sidón que venían porque habían oído hablar de ellos. Algunos lugares lejanos, padre. Pero lejos. Porque el mismo y sobre todo, de Jerusalén a Galilea, hoy en guagua son como 2 horas. Son más de 5 kilómetros. Entonces imagínese esa gente a pie y en burro. Detrás de Jesucristo. Es decir, cuando vemos aquí, había gente de todos lados buscando a Jesús, ¿verdad? Y los evangelios, ¿qué es? La gente buscando a Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué la gente busca a Jesús? ¿Por qué la gente busca a Jesús? Ubiquémonos primeramente en el tiempo de Jesús, 2000 años atrás. Porque si tú dices, son 4 horas en bus, pues la gente duró 4 horas es que era en burro o a pie. Un bus con aire, ¿verdad? cómodo. Ahora sí, era muy diferente. ¿Por qué la gente busca a Jesús? Tú podrías decir, porque dice la Biblia. Algunos lo buscaron porque estaban enfermos, estaban en necesidades. También Israel era una colonia del Imperio Romano y eran gente que pasaba muchas necesidades, tenían que pagar muchos impuestos. Pero cuando uno ve tanta gente detrás de Jesús y uno ve todos los evangelios, uno descubre una cosa. Descubre que a Jesús, a veces la gente piensa que detrás de Jesús solamente andaban los pobres. Y Jesús era de toda clase social. Por ejemplo, vemos nosotros el joven Cristo. Vemos nosotros a Zaqueo. Vemos nosotros a Mateo. Vemos nosotros también el que estaba debajo de la higuera, ¿cómo se llama? El que
Natanael. Pero Pedro no era pobre tampoco. Es verdad, porque era Pedro, una empresa. No, sí, tenía una empresa pesquera, ¿verdad? Pesquera. Sí. Pero también José de Arimatea no era pobre. Exacto. Entonces, pero tú dices, pero ok, pero detrás de la gente, anda personas que quieren que le multipliquen el pan, otra gente que quieren que lo sane, otra gente tiene necesidades, pero vemos gente rica que no necesitaba nada. Pero tú ves un conglomerado de gente que simbolizan todas las clases sociales que había en ese entonces, que hay en el mundo de hoy. Y cuando tú ves, en el fondo, la respuesta es, ¿por qué la gente busca a Jesús? Porque nosotros necesitamos el hombre necesita a Dios. Porque el evangelio está en todas partes del mundo. El evangelio llegó a todas partes del mundo. Vayan al mundo entero. Fue el evangelio al mundo entero. Tú vas al mundo entero y en el mundo entero hay iglesia católica. En Dubái, por ejemplo. Pero en Sri Lanka, cerca de la isla, también. Es decir, ¿tú has ido a algún lugar que no haya una iglesia católica? No, uno sale a buscarla. Yo fui a China, por ejemplo, y fui a la iglesia María Auxiliadora de China. ¿Encontraste iglesia católica? Sí, entré ahí, estaban los pocos devotos chinos. Eso sí, que el chino que nos llevó dijo, no, yo no entro ahí porque me meten preso. Oh. Sí, eso es controlado por el Estado, la fe Pero católica. hay iglesia. Pero hay iglesia. No, él dice, Pero, el turista puede entrar, pero nosotros, que éramos católicos, mi hermano y yo, dijimos, buscan una iglesia católica y la encontramos. Ok, pero tú sabes que una vez que fui a Fátima, ¿verdad? Me pareció la vida. Ese día, En Portugal. En Portugal, en la noche, pues, habían gente ahí de 32 países. ¿Por qué gente de 32 países está en el santuario? Porque el hombre necesita a Dios. Aquí hay que hablar algunas cosas. Y es precisamente el engaño de las ideologías políticas, ¿verdad? Podemos hablar de lo que es la insuficiencia de las cosas materiales en la vida humana. ¿Tú puedes interpretar eso? La insuficiencia de las cosas materiales en la vida humana. ¿Qué quiere decir? Que las cosas materiales nunca serán suficientes en el ser humano. Nunca serán suficientes. ¿Y por qué las cosas materiales no son suficientes? Tú sabes que Karl Marx es del comunismo, ¿verdad? Claro, Carlos Marx en una Inglaterra destruida por la miseria, la desigualdad, la explotación y esa cosa. Él vio tanta gente pobre y él dice cuáles son los 4 o 5 elementos fundamentales en la vida humana: comida, techo, educación, medicina y ropa. Decía Carlos Marx, si una gente logra tener esas 5 cosas, si tú logras tener techo, comida, educación, salud y vestido, ya tú lo pegaste, ya a ti no se te hace falta nadie. Lo que él propugnaba era, vamos a quitar a Dios y vamos a trabajar, y ya que viene la revolución industrial, la industria, la máquina, porque construyendo máquinas que hagan todas esas cosas, entonces el hombre tendría esas cosas y ya no necesita Dios. Porque si tú tienes de todo económicamente, materialmente, ya tú, ¿para qué va a andar detrás de Dios? Incluso, él decía, porque si una gente pobre se le enferma un muchacho, ¿a quién tiene que rogarle? A Dios para que se le sane. Pero en la ciencia, el médico, ya tú no necesitas a Dios. Si una gente siembra, una gente pobre, ¿verdad? Y no llueve, ¿qué tiene que hacer esa gente? Arrodillarse a Dios para que le mande el agua. Pero con la ciencia embalse de los ríos y el agua se tira para allá. Es decir, ya Dios no sería necesario. Pero Carlos Marx y esas ideologías materialistas que veían como que las necesidades del ser humano solamente eran materiales. Él se le olvidó que el ser humano no es como un animal. ¿Por qué?
porque el animal es pura materia, pero el ser humano siente. El ser humano es alma, es cuerpo, pero también es alma. Es decir, la dimensión espiritual. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo puede tener todo lo que necesita, pero el ser humano siente una necesidad profunda más allá de lo físico. Es decir, la dimensión espiritual. A un gato, un perro, un burro, un caballo, tú le das mucha comida y le das agua. ¿Qué hace el animal? Se cuesta. Sí. Hasta que otra vez tenga El la ciclo misma necesidad, biológico. el ciclo biológico, hasta que otra vez tenga esas necesidades fisiológicas. Ahora, el ser humano puede tener todas las cosas materiales, a vida y por haber, pero esas son cosas que son insuficientes por la necesidad, por el hambre, por la sed espiritual profunda del alma. Cuando tú te das cuenta, cuando dice la Biblia, en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Lo podemos ver. El capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, ¿de quién nos habla? Nos habla de un joven rico. Espérese ahí, padre, que quería antes de que Okay. usted terminara de eso. Hay una película de Kenny Reeves, que es un médico neurólogo que aprendió cómo duplicar el cerebro humano en un cerebro de máquina. Estas películas presentan las ideas a las que el hombre quisiera llegar, pero él decía, pero aquí a mí me falta algo, porque él veía todo lo que estaba en el cerebro como datos, pero decía, aquí yo no sé dónde que se guardan los sentimientos de la persona, porque una persona siente una cosa que el otro no. ¿Dónde está esa tristeza? ¿Dónde está la...? Y él decía, no he encontrado la conciencia histórica. Esos elementos del ser humano no lo he podido descubrir. Entonces, esa necesidad que el hombre tiene, que usted está planteando, el ser humano no la ha descubierto. Porque es que algo tan profundo, y es lo que usted está planteando ahora, y vamos a seguir desarrollando, que la necesidad de Dios no se puede ni copiar, ni siquiera es idéntica entre un ser humano y otro. Mira, uno puede ir a las Sagradas Escrituras y uno ver, mira, si vamos al plano de la ciencia, se llega a Immanuel Kant, Hegel y esa gente que trabajan en lo que se llama la dimensión, el materialismo, ¿verdad? Sí. En filosofía, las ideas del materialismo. ¿Y qué es lo que plantea el materialismo? El materialismo plantea, y vamos a hablar en un sentido llano que la gente entienda, decía, verdad es solo aquello que tú puedes llevar a un laboratorio y sacar de ahí una conclusión, una respuesta, unos resultados. Pero ¿qué pasa? Miremos una cosa tan simple. Si es así, el amor no existe. Porque enséñame el amor, dame media libra de amor para yo llevarlo a un laboratorio para hacerle un análisis. Ahora, ¿quién es tan tonto, tan estúpido para negar que el amor existe? ¿Verdad? Y medirlo. O, por ejemplo, tú dices, dime a mí, yo tengo un pensamiento, yo tengo una idea. Dame esa idea para llevarla, para enseñársela aquí, ¿verdad? Estamos en televisión y lo que tú planteas en televisión. Entonces, préstame tu idea, préstame tu pensamiento para yo enseñárselo a la gente. Es decir, si vamos a esa dimensión de que solamente verdad, lo que tú puedes comprobar en un laboratorio. Ay, mi madre. Entonces, el ser humano se reduce a nada. Sí, a un pegote de celular. A un pegote de celular. Ah, por eso es que lo matan así de chiquito. Y mira, tú ves cuando dice la Biblia, había un joven rico. ¿Qué quiere decir? ¿Era pobre? No, era rico. Bueno, lo dice porque tenía muchos bienes. Ok, lo tenía muchos bienes. La pregunta es, ¿y por qué si ese hombre tenía muchos bienes, anda detrás de Jesús? Lo primero es, ¿quién es Jesús? ¿Jesús qué? Era que Jesús tenía un saco de oro para repartirlo a la gente. Cuando le dice, Señor, ¿dónde vive? Dice, él dice, no se haga inclusión. ¿Dónde yo vivo? No hay palacio. Quizá este vive en una buena casa, me acoge allá. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Entonces, el Señor sabía mucho porque decía, vengan y vean. Vengan y verán. Bueno, pero la cuestión es que Jesús, nos damos cuenta, tres
elemento del tiempo de la vida de Jesús, al nacer, ¿cómo nació Jesús? Entre los antiguos, sin nada. ¿Cómo vivió Jesús? Sin nada. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Incluso dice la palabra de Dios que habían 2 o 3 mujeres que eran como discípulos de Jesús, que lo ayudaban con su bien. Una le lavaba la ropa, otra le hacía su comidita, otra le hacía un santo cuando se iba a levantar, pero Jesús no tenía nada. La pregunta es, ¿qué motivó al joven rico a acercarse a Jesús? Primeramente, no es nada material. ¿Por qué? Porque él lo tiene todo, era rico. Además, no era nada material porque Jesús no tenía nada, y eso lo sabía la gente, que Jesús económica y materialmente no tenía nada. ¿Qué busca este hombre rico detrás de un hombre pobre? Buscando satisfacer un hambre, una sed, una necesidad más profunda que va más allá que el hambre física. De que algo le habrá reclamado, padre, porque así él por nada, lo que usted dice, él no tenía grande carruaje, no era uno de los tutumpotes romanos, pero algo le picó a él. Alguna sanación de eso, algo que le dijeron, él habrá dicho, pero eso no me lo da el dinero. Y ahí fue que él dijo, a lo mejor, pues déjame ir a ver si consigo eso. Pero ¿y qué pasó entonces? Bueno, que la respuesta a todo ello, la respuesta a todo eso, es lo que la pregunta que le hace Jesús. ¿Cuál es la pregunta que le hace a Jesús? Señor, ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pues sí, él sí sabía de la vida eterna, pero no sabía cómo. No sabía cómo, pero es que hay una cosa. Mira, antes de entrar a ese punto. Otro hombre rico, ¿quién es? Zaqueo. Zaqueo era pobre. No, era un hombre rico. Era un hombre sumamente rico. Y como decía el cardenal López, un bandido era. Ajá, un bandido, ¿verdad? El ladrón. Sí. La cuestión es que este hombre, teniendo de todo, un día se le entra una necesidad y se le entra una desesperación. ¿Por qué yo digo una necesidad y una desesperación? Por la forma en que le cae detrás. Dice que sale corriendo y cuando Jesús está entre la multitud y la multitud no le permite llegar a Jesús. Él podía decir, bueno, yo intenté, pero ya me voy a mi casa. No, dice salió corriendo y se trepó a un árbol. Eso tiene un significado muy profundo. El treparse a un árbol, ¿qué significa? Que fue un esfuerzo, un sacrificio grande, ¿verdad? Que este hombre está demasiado motivado. Motivado porque quiere algo diferente. Aún sabiendo que era muy pequeño de estatura, o sea, él sabía que si no era así, no lo iba a ver. Que ese pequeño de estatura es el ser humano, que es pequeño, que es pobre. ¿Qué puede hacer el ser humano para llegar a Dios? Dios que te da la gracia, ¿verdad? Somos pequeños. Pero la cuestión es, este hombre tiene una necesidad tan grande y no es una necesidad física, no es una necesidad económica, no es una necesidad de hambre, no es una necesidad fisiológica, es una necesidad espiritual. ¿Y qué es lo que, cuál es la cosa? Porque tú dices, el joven rico anda detrás de Jesús que busca y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Que es la misma pregunta o la misma situación de este hombre que se acercó. No, el que se acercó a Jesús de noche. Nicodemo. Dice, Señor, ¿cómo se entra al reino de los cielos? ¿Cómo se entra al reino de los cielos? Es decir, tengo todo, pero siento dentro de que tengo algo que es mi alma, que tengo que salvar. Es decir, es la cuestión de la conciencia, es Dios que nos habla en el corazón, porque al final tenemos que decir algo. El hombre esencialmente es religioso. ¿Qué quiere decir la palabra religión? Religiere, como es una religación, es como una unión del hombre con Dios. Es decir, Dios ha puesto en nuestros corazones el deseo y el hambre de buscarle a Él. Dios ha puesto, es decir, tú sabes que la palabra religión está muy despreciada y muy desacreditada. Sí.
La Como gente, que decía, pero la religión es el opio de los pueblos. Oiga sí, eso. bueno, Qué frase. eso lo decía Carlos Por Marx. eso. Pero la gente, en el mundo religioso, no, porque la religión no salva a nadie, que la religión, el catolicismo no es una religión. Todo elemento, toda cosa, ¿verdad?, que se hace para enlazar al hombre con Dios, eso es religión. La Iglesia Católica, eso es una religión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque busca enlazar. Reliquia significa unión, la unión del hombre con Dios, ¿verdad? Y el hombre siente en su corazón el deseo de buscar a Dios. El hombre tiene una hambre, tiene una sed, tiene una necesidad de ¿qué? De trascendencia. ¿Qué quiere decir trascendencia? Trascender quiere decir más allá. Trascender, es decir, trascendencia. El hombre tiene la necesidad de ir más allá de lo económico, de lo material, de lo mundano, del aquí y del ahora. Por eso tú te das cuenta, en todas partes de la historia humana, en cualquier lugar geográfico, nunca se ha enterrado un animal igual que el ser humano. Cuando se entierra a un ser humano desde el principio de la humanidad, eso, la cuestión religiosa no lo puso Dios ayer. Sí. Eso fue en la misma creación. Dios puso en el ser humano el deseo de buscarle a él. Y mira, es tan así que siempre el ser humano, ¿cómo se entierra? Se entierra con la esperanza y la certeza, con la esperanza y el deseo de que algo hay. Es decir, de que la muerte no acabó con este ser humano. Por eso es que yo veo gente que no cree, padre, pero dice pero nos veremos en el siguiente plano. No, mira, mi hermana trabajaba en Italia con una familia que se profesaba atea. Ellos eran ateos, no creían en nada. Pero el día que cumplían años, los papás de muertos, ¿qué hacían? Le llevaban flores y le prendían velas. Y mi hermana decía, pero si ustedes son ateos, deben pensar que es el mismo fin del perro y el gato que se han muerto a su papá y su mamá que se murieron. ¿Por qué usted al perro y al gato no le lleva flores ni le prende luz? Y sin embargo, a su papá y su mamá que se murieron usted le lleva. ¿Por qué? Porque no es una cuestión incluso de pensamiento ideológico o de raciocinio. Es una cuestión instintiva, natural del ser humano. Es algo existencial. Creer que algo hay más allá. Es decir, el ser humano de por sí es religioso. Y tú sabes una de las cosas, tú sabes que no vamos a hablar de deporte, pero hay que hablar que ganó el Escogido, le ganó al Licey el campeonato. Ok, pero la cuestión es, tú sabes que yo disfruté de ambos equipos. La oración. Sí. Que se pusieron en manos de Dios. Oye, pero no solamente eso, sino ponerse en manos de Dios, pero con un ímpetu, con un deseo de Dios, con una conciencia de Dios. Y la mayoría de esos peloteros, de tanto del Licey como del Escogido, con un sentido de fe tan grande. Y decían ellos que esto no es de nosotros, esto es de Dios. Esto es algo tan grande, que es una gracia de Dios. No, que usted ve que señalaban y decían así con el dedo. Sí. Y tiraban un beso hacia arriba. Y el Escogido cuando terminó, y dice que siempre lo hacían al principio de los juegos, arrodillado, una cosa, una oración, que eso a mí me impresionó. No, y tú te preguntas, ¿y por qué peloteros? Exacto. Si esa gente tiene todo el dinero, si tienen esto, si tienen lo otro, ¿por qué aclaman en nadie? ¿Sabe qué, padre? Cuando estábamos en noviembre allá en Dominicana celebrando la caminata Un Paso por mi Familia, el Licey regaló 5,000 entradas a las familias que fuéramos con el logo. Y le pidieron al vicario de pastoral familiar que por favor bajara al dogao a orar por ellos y sus familias. Eso fue un gesto muy bonito, sí, que salió de ellos, de los peloteros. Sí. O sea, que es lo que usted dice. Porque ¿para qué pedir una bendición para la familia? ¿Para qué? Sí. Si ellos tienen mucho dinero para darle a la familia, pero están pidiendo una bendición. Usted ve que hay una conciencia en el mundo de hoy, entiendo yo,
como que hay una conciencia de volver a lo religioso, de volver a lo sagrado. Tú ves muchos presidentes que, ¿verdad?, que con el poder de Dios, con la fuerza del cielo, es decir, y vuelvo y repito, tú sabes que el siglo XX, podemos decir, fue el siglo de Dios. Y hay que hacer un pequeño análisis ahí, en ese sentido. ¿Por qué? Porque las ideologías de final del siglo XIX y principio del siglo XX eran lo mismo. La ilusión por la ciencia, la ilusión por las máquinas. Había nacido en Inglaterra la revolución industrial, las máquinas, la electricidad, se van a hacer grandes máquinas, se van a hacer las cosas en serie, va a haber de todo para todo. Y entonces el siglo XX iba a ser el siglo de las luces, ¿verdad? Esa idea de la revolución francesa, el siglo de las luces, el hombre iluminado. ¿Por qué? No por la fe, eso es retrógrado, de pasar, sino por la ciencia. Pero ¿qué pasa? Tú sabes que en el siglo XX hubo más guerra y más muerte que todas las guerras y los muertos que habían habido desde el principio de la humanidad. En 100 años se mató más gente que lo que se habían matado en millones de años desde que apareció el hombre en la tierra. ¿Por qué? Porque el cálculo fue mal. Solamente pensar que el ser humano era meramente material. El ser humano meramente material se convierte en, como dice Thomas Hobbes, Homo homini lupus, un lobo que se traga al otro hombre. El hombre se convierte en un lobo para el otro hombre. Y es la carencia de Dios en el corazón del hombre. Es la fatalidad más grande en la vida humana. ¿Por qué? ¿Qué motivó las guerras del siglo XX? La ausencia. Es decir, tú puedes tener todo, pero si no tienes a Dios, tú no tienes nada. Y tú sabes que hoy hay una conciencia religiosa que se ha superado lo de los años 60 y 70. Te voy a hacer una pregunta. En los años 60 y 70, imagínate una gente rezando públicamente en la UAS. Ay, mi madre. Bajo aquellas ideas de esa obra Civilización y Barbarie. Sí. Que los civilizados, los que creen en la ciencia, y los bárbaros y retrógrados, y vagos. Sí, y que quien cree en Dios, ¿verdad? Yo pienso que esta idea, tú tienes una presidenta en Italia, una mujer la primera ministra. Una mujer de Rosario. Sí. ¿Verdad? Tú tienes un presidente en República Dominicana, que es el Rosario que le dio la abuela también. Sí, que subió a la Virgen ahora. Exactamente. Es decir, y eso se repite en muchos países, pero que hace 30 o 40 años eso era impensable. Sí, impensable. Y una gente pública de que hablar de Dios. Eso era una cosa impensable. ¿Y por qué? Porque nadie puede callar la voz de Dios que habla en nuestra conciencia. Necesitamos a Dios, el ser humano. Y entonces eso fue que fue el joven rico. A Dios, a buscar la salvación. El Saqueo, toda esa gente. Bueno, a buscar la salvación porque es que la conciencia te da que tú no eres igual que un animal. No, y se dieron cuenta de que nada de esto me está llenando. Al final. Estos cuartos no me sirven para nada. Si se me muere un familiar, ¿para qué? Por cierto, ahí hay mucha gente que cuando se le muere y luchan con la enfermedad y dan todo el dinero y como quiera se muere. Y dicen, ¿para qué fue todo este dinero? Se murió como quiera. Sí, pero te voy a decir algo a propósito de eso, de la conciencia religiosa del ser humano. ¿Te das cuenta hoy? Mira, el año 2023, ahora yo no he visto los números, pero el año 2023 fue un año récord. No sé si lo superado por el 24, no lo sé. El 2023 fue un año récord en depresión. 1 por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Los psicólogos y los psiquiatras que se hacen los ciegos y los tontos, ¿verdad? Porque, como dice Jesús, no hay peor ciego que el que no quiera ver. ¿Qué es lo que pasa? Porque los que se mueren y los que se suicidan no son los más pobres. Esa es la cuestión de los psicólogos y los psiquiatras. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Y entonces están hablando de un desorden cerebral y de que yo qué cosa y que esto y que el otro. Señores, que el que tiene a Dios lo tiene todo y no es un cuento. Tú sabes que hasta la ciencia, tú sabes eso,
científicos que han hecho estudios de la gente que vive su fe en serio en la iglesia. Gente que comulga, que confiesa, que reza el rosario, que no falta la misa, que vive una vida intensa de la palabra de Dios. Y que son humildes. Y que ¿qué sucede con esa gente? Dice, menos enfermedades, menos pastillas, menos medicamentos, menos ir al médico, más alegre, más contento, más felices y sobre todo más longevos. Y aparte de eso, aún en la enfermedad, con felicidad. Con felicidad. Y tú sabes. Yo he visto mucha gente morir de cáncer, padre, de mi comunidad, alabando a Dios cuando otros están maldiciéndolo en ese momento. Dile cuál es tu comunidad. La primera comunidad de Santa María Reina. Y un saludo a mis hermanos de comunidad cuando vean este mensaje. De los catecúmenos, ¿verdad? De los catecúmenos. Pero no solo en mi comunidad, en muchas comunidades y de todos los movimientos de la iglesia. Es maravilloso ver cómo mueren en manos de Dios. Cuando hay enfermo al lado de ese mismo cáncer y ese se muere a veces maldiciendo a Dios porque le dio ese cáncer. Y yo he oído, hermano, decir, bendito el cáncer que Dios me dio, que me conectó con Dios. ¿Y cómo es eso, padre? Porque en medio de dolor y de... Tú sabes la obra que escribió Juan Pablo II, que se llama El sentido salvífico del sufrimiento. El sentido salvífico del sufrimiento, que precisamente, mira, en la parroquia donde yo estoy ahora, hay una señora, tiene 33 años, y hace 7 meses, 8 meses, el esposo con 38 años murió de un ataque cerebral, ¿verdad? Y la dejó embarazada, que ya la niña tiene unos meses, y tiene un niño de 2 meses, de 2 años y 6 meses. ¿Y qué dice ella? Mire, padre, bendito sea Dios, porque Dios es que me da la fuerza y yo le he cogido un gusto a las cosas de Dios. Dice, mi paz y mi tranquilidad están en la iglesia, me decía ella. Es decir, pero en Guatemala no encontramos un caso. Una niña, esa niña hace 4 meses que murió, y esa niña de 12 años, que era muy religiosa, y tenía una colección de santos, y ella pintaba, ya a los 12 años, la Virgen María, pintaba los santos, y ella le decía a los papás que ella quería ser santa. Y ella con una insistencia con el papá que rezaran, que fueran a la iglesia y esas cosas. Y el papá como que bueno. Y la niña murió hace 4 meses. Y me dice el papá, bendito sea Dios Padre, que se murió mi hija. Y ahora yo le cogí el gusto al rosario, a la confesión, a los sacramentos. Es decir, sentido salvífico de sufrimiento. A través de algo que parece una desgracia, Dios te acerca. Usted dice eso y me acuerdo del nuevo santo próximo, Carlos Acutis, que es el patrono del internet ya. Un muchachito jugando videojuegos y jugando Atari, conectado al internet, pero de misa diaria. Y cuando le llega la enfermedad, este muchacho no reniega ni de su juventud, porque muchos hay tan joven, ¿y por qué se murió tan joven? Y este Carlos Acutis, la iglesia lo va a declarar santo. Yo fui a Asís a ver el cuerpo incorrupto de Carlos Acutis con sus jeans, sus tenis. Y es impresionante en esa tumba de Carlos Acutis la cantidad de jóvenes que van ahí. Pues el Papa este año, en el año del jubileo, va a canonizar a Carlos Acutis, entre otros santos. Y es maravilloso que en esa enfermedad Carlos no renegó. Pero también, padre, me viene a la mente la frase del cántico de Moisés cuando cruza el pueblo de Israel. Dice que entonó un cántico que empieza diciendo: mi fuerza y mi poder es el Señor. La fuerza, y el poder, y eso lo ligo con la frase de San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oigan, mi fuerza y mi poder, y después San Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De manera que el pueblo de Israel ya narraba eso. Y cuando nosotros nos encontramos que ya yo no tengo fuerza, ¿y cómo lo podré hacer? Miren cómo el pueblo de Israel saliendo cantó: mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi Señor. El hombre es religioso. Tiene el hambre dentro. Dios la sembró para buscarlo a él. Y nosotros sabemos que por más que tengamos, estamos aquí. Llegamos al final del programa La Vida en Cristo y quiero Pero ¿y entonces en qué quedó el joven rico? Diga, ¿qué pasó al final? Bueno, él estaba amarrado por el dinero. No, pero que hay dos ricos diferentes en este caso de lo que usted puso. Bueno, que este joven rico terminó de una manera y saqueó de otra. Saqueó de otra.
porque Zaqueo completó el proceso de conversión y de arrepentimiento. Exacto. Que el joven rico no tuvo. Porque ¿qué le dijo el Señor al joven rico? Vete y depréndete. Y no lo hizo, se fue triste. Pero Zaqueo, ni siquiera el Señor se lo tuvo que pedir. Cuando se topó en esa cena con el Señor y vio que el Señor era capaz de cenar con ese bandido, el bandido murió esa noche y nació el santo. Mira, ¿Qué es lo que dice, padre? Partió por la mitad sus bienes y a todo el que le debía le daré 3 o 4 veces más. Mírelo ahí. La cuestión, y mira, hay una cosa importante aquí. Lo de Zaqueo es una conversión completa. Sí. Porque dice que cuando Jesús entró a la casa, que se pusieron a comer y cuantas cosas, Jesús está callado. Y Jesús parece, ya Jesús había pasado por lo del joven rico. Quizás Jesús estaba en oración, Señor. Haz que este hombre se convierta. Tócalo. Porque no basta con que tú quieras ver a Jesús y te suba a un árbol y limpiarte a su casa. ¿Verdad? Implica resarcir el mal que tú has hecho. Y entonces, dice que cuando Jesús oyó que este hombre dijo eso, Jesús se paró de la mesa. Y hasta un golpe se dio aquí en la cabeza con la casa. De la alegría. Zaqueo, caramba. Hoy entró la salvación. Ay, mi madre. ¿Cuándo entró la salvación? Con el desprendimiento. Ahí se completó. Es decir, la conversión mientras no llega al bolsillo del desprendimiento. Finalmente yo veo un Zaqueo evangelizador entonces después de eso. Bueno, mira, terminamos el programa. Agradecer, padre, a todos los que nos ven a través de Televida también en este espacio. Sí, y a Toribio. Ay, Toribio. Sí. Mal hice yo su papel aquí, su trabajo, pero gracias, Toribio. Sí, saludar en San Francisco de Macorís a Doña Feliz. Y también, Doña Laura ya. Sí, también vamos a saludar a todos los que este programa se va a transmitir por Radio María. La Voz de María. La Voz de Radio María. Radio María Nueva York para toda la costa oeste de los Estados Unidos. A todos que Dios les bendiga. Amén. Y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les come su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues siga con Radio María, que es su mejor compañero. Con Televisión. El canal de la familia. El canal de la familia. La Voz de María, el canal del Padre. La voz que conduce a Cristo. La voz que conduce. Amén. Y MRC. Ah, sí, promesa merecida. Promesa. Que Dios les bendiga. Amén.